Muy buenas tardes. Hoy con el público vamos a preguntar sobre los derechos. Por favor, síganme, síganme. Muy buenas tardes. ¿Son ustedes iguales ante la ley? No, en el artículo 13, en realidad sí somos todos iguales ante la ley, todos nacemos libres y tienen que tratarnos igual a todos. Ahora, ¿todos deberíamos ser iguales ante la ley? Esa es la pregunta. Yo pienso que no todos deberíamos ser iguales ante la ley. ¿Por qué? Tal vez sí. ¿Por qué tal vez sí? O sea, estoy en duda. ¿Por qué sí y por qué no? A ver, Sí, ¿cuál es? porque pienso que, o sea, como humanos, todos deberíamos tener el mismo derecho, igual que todos. Un ejemplo, por favor. Un ejemplo de ello podría ser el permiso por paternidad y maternidad. No es el mismo porque las mujeres tenemos necesidades biológicas, o sea, ya preestablecidas y necesitamos mucho más tiempo de recuperación que los hombres. Muchas gracias. Aquí vamos con otra persona. Y aquí nos encontramos con dos expertos. Síganme, por favor. Por favor, ¿por qué los derechos humanos son universales? Bueno, verás, para empezar, realmente se mantiene un concepto como tal de los derechos humanos como universales. Esto es realmente porque a lo largo de la historia humana existen varios eventos que nos han demostrado que existen derechos naturales de la humanidad, como tales del Imperio Romano, con Ciro el Grande, que liberó a los esclavos y ejerció esta práctica de que todos los hombres son libres. Se ha ejercido un proceso histórico que terminó como tal de consolidarse después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945. Al demostrarse estas atrocidades, se estableció un acuerdo en las Naciones Unidas en la Asamblea General. Se establece un consulado de los derechos humanos, se establecen varios artículos y sobre todo se mantiene este proceso histórico. Porque sí que son universales, porque a lo largo de la humanidad todas estas sociedades han ido adoptando estos derechos. Y uno de sus principales derechos es que ningún ser humano debe ser un esclavo, ¿ya? Por lo tanto, al no ser un esclavo tiene la libertad de pensamiento, libertad de socialización, de toda esta formación de grupos y por tanto tiene este derecho a la libertad y estos como tal derechos universales a todas las sociedades. Realmente no siempre es así porque las sociedades son libres de elegir estos derechos, por lo tanto el concepto de universal es teórico, pero realmente se podría decir que son universales pero no son puestos en práctica. No sé. Perfecto. ¿Algo que quieras opinar? Los derechos humanos son universales porque se basan en la dignidad inherente de todo ser humano, de acuerdo, sin importar la raza, religión, etnia, nacionalidad o cualquier otra condición. Por ello, los derechos humanos son importantes y también se establece para cada persona. Y eso. Gracias. Y con ustedes otro genio de la abogacía. Por favor, ¿cuál es la definición de la ley? Bueno, la definición de la ley es como las normas que nacen desde una problemática social, pero también ayuda a organizar también a la sociedad. Estas normas o leyes en sí pueden nacer desde lo legislativo, pues en este caso la Asamblea, o desde lo jurídico que viene a ser, desde lo ejecutivo que viene a ser desde el presidente. Entonces, esto sería como una definición de ley, ¿no? En el cual todos tenemos que concientizar y sobre todo de poder respetar. Y se hace una ley que a mí no me gusta. ¿Tengo que cumplir? Básicamente puedes tú también no estar de acuerdo y sobre todo también conversar con las personas, sería la organización que compete acerca de estas normas, ¿no?, que hayan realizado y asimismo pues también tener tu punto de vista y decir no estoy de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Caballero, por favor. ¿La gente conoce sus derechos civiles y políticos? Pero va a depender muchísimo de la conveniencia de la gente. Es obvio que cuando hay algún tipo de marcha o algún tipo de huelga, la gente siempre va a hacerse discutir por derechos que piensan que ellos conocen de verdad, como el derecho a la comida, el derecho a un hombre, el derecho a la educación. Sin embargo, hay un centenar más de derechos que la gente simplemente no aplica porque no le conviene ni tampoco le interesa saber al momento de que no han sido vulnerados. Así es, a la gente solo le importa lo que le importa. ¿Nos puede explicar uno de esos derechos, por favor? Claro, le puedo explicar uno de los derechos. Por ejemplo, tenemos derecho a una educación y a una salud estable, y la gente, sin embargo, no recuerda esos derechos hasta que se ven amenazados. En cuanto el gobierno habla de bajar los presupuestos de salud, salimos a protestar. Hasta ese momento no conocemos nuestros derechos. Es más, muchas veces se llega a conocer los derechos en el momento de la huelga. A continuación voy a hablar acerca de la vulneración de los derechos culturales y para esto voy a tomar como referencia la exposición El Templo de Aruta, del artista Eduardo Moscoso. Este artista es considerado gestor y propietario del Prohibido, centro cultural ubicado en la ciudad de Cuenca. El arte de Moscoso ha sido catalogado como pop art
arte exótico, erótico, negoítico. Él considera que su arte es educiano. La exposición El Templo de Arutam tiene cuadros y esculturas de representaciones de santos y cristos desde la mirada del autor. Sin embargo, estas últimas esculturas han causado gran furor, gran controversia con diferentes agrupaciones católicas, en el cual ellos consideraron de que él estaba representando al demonio en sí e iba contra la iglesia. Entonces, ellos, para que la exposición no se dé a cabo y que no siga, porque ya estaba exponiéndose en el Teatro Casa de la Cultura, entonces ellos realizaron diferentes manifestaciones, realizaron diferentes marchas en contra de esto. Eso es una vulnerabilidad de los derechos, ya que no le permiten al artista poder expresar y exponer sus obras. Como les había acabado de mencionar, su arte es educiano, entonces no llega a ninguna categoría que lo habían puesto. Ni diabólico. El director de la Casa de la Cultura salió a hablar y dijo que ellos no podían realizar eso y tampoco podían suspender, ya que eso era la vulnerabilidad de los derechos de él como gestor cultural y como artista. Entonces la obra se llevó a cabo con normalidad